Bien, entonces comencemos con este tema de libertad y responsabilidad. A ver, todos los seres vivientes, dice Santo Tomás, siguiendo tal vez a Aristóteles, tienen un orden natural consustancial con su naturaleza. Creo que los de medicina esto lo saben muy bien, que se dedican a estudiar tantos años cuál es el orden natural de nuestro cuerpo. Los gatitos se comportan como se comportan porque son gatos. Se asustan, se esconden, cazan. ¿Por qué? Porque ese comportamiento corresponde a su naturaleza. Las plantitas también crecen de acuerdo a su naturaleza. Y eso es sencillamente el orden natural. No hay mayor misterio. Pero nosotros, en los seres humanos, comienzan algunas pequeñas complicaciones. El asunto es que nosotros, los humanos, también tenemos un orden natural, también tenemos ciertas acciones propias que corresponden a nuestra naturaleza, nuestras potencias vegetativas, sensitivas y las potencias racionales que Santo Tomás dice que son la inteligencia que busca la verdad y la voluntad que busca el bien. Nosotros también tenemos que actualizar todas esas potencias conforme a nuestra propia naturaleza humana, pero, y acá viene el tema, mediando el libre albedrío. La libertad de la que estamos hablando ahora aquí, en esta partecita de la charla, es fundamentalmente el libre albedrío. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en los seres humanos el orden moral es su propio orden natural, pero mediando el libre albedrío. ¿Qué quiere decir eso? No que el libre albedrío determina lo que está bien o lo que está mal desde el punto de vista moral, pero que sí que el libre albedrío es condición para que hablemos de un sujeto moral, que es precisamente un sujeto que merced a ese libre albedrío puede asumir la responsabilidad de sus acciones, o sea, puede dar respuesta de sus acciones. Él es el responsable, él es el quien responde por los caminos que ha optado. ¿Está? En ese sentido, el ser humano tiene la dignidad por un lado, pero la pesada carga por el otro, de ser dueño de su destino. ¿Qué quiere decir dueño? Quiere decir que yo trato de analizar mi esencia individual, trato de descubrir cuál es mi llamado fundamental. Vocación tiene que ver con eso, no es una opción arbitraria, es un descubrimiento de quién somos esencialmente. Y trato entonces de seguir ese proyecto personal. Pero lo voy a seguir porque lo decido libremente, porque soy dueño de mi vida en ese sentido. Decidir libremente no significa decidir arbitrariamente. ¿Está? Alguien me puede decir, Gabriel, ¿es arbitrario que tú hayas sido profesor? No, no es arbitrario. Está dentro de mi naturaleza, dentro de la naturaleza gabrielesca está el ser profesor. Bueno, tardé un poco en descubrirlo, pero lo descubrí. Por lo tanto, no es arbitrario, es conforme a mi naturaleza, pero la decisión libre consistió en responder a esa vocación, en responder libremente a esa vocación. O sea, en mi vida yo he asumido esa vocación con responsabilidad, dando cuenta de mis propias acciones. Eso quiere decir ser dueño de nuestro destino, que es un estado de existencia humana muy importante. ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos la paradójica capacidad de olvidarnos a veces de que somos dueños de nuestro destino, olvidarnos de que tenemos responsabilidad del curso de nuestra vida. Y es comprensible porque es una carga un poco pesada. Cuando nos va bien, no, pero cuando nos va mal, puede parecer pesado. El viejo chiste que circula, que no es del todo feliz, pero ustedes lo van a entender inmediatamente. ¿Vieron cuando alguna vez dieron un examen y aprobaron con honores? Dicen, me saqué 10. En anatomía, sobre todo, ¿no? Es una cosa impresionante sacarse 10 en anatomía. Bueno, ¿no? Les cuento que yo iba a ser médico allá lejos y hace tiempo. Después, si quieren, les cuento cómo fue que me decidí a no ser médico y a ser filósofo, que no fue nada fácil. Bueno,
Pero la otra alternativa es que desapruebe el examen y entonces digo, me pusieron un 2. Y no, puede ser que el profesor haya sido injusto, pero en principio hay que asumir la propia responsabilidad. Por ahí no estudié lo suficiente, por ahí no le consulté al profesor lo suficiente, posiblemente no haya seguido la bibliografía como correspondía, posiblemente la materia no me interesa en absoluto y ese es otro problema. Bueno, muy bien. Entonces, hay una diferencia entre vivir como si no fuéramos de nuestro destino y asumir lo que Heidegger llamaba, que es un gran filósofo del siglo XX, esa existencia auténtica, ¿no? La existencia humana que se sabe responsable de sí mismo. Por eso hay un filósofo argentino, Héctor Mandrione, que dice que hay una gran diferencia entre vivir y ser vivido. Miren las virtudes del idioma, ¿no? Vivir es dirigir el barco de nuestra existencia, tomar el timón. ¿Está? Y si anduve por un puerto que no corresponde, hacerme responsable. Y si anduve por donde corresponde, también. Tomar el timón. Ser vivido, en cambio, ¿no? Es como perder el control del barco y que el barco siga en una especie de curso aleatorio y arbitrario de un río muy fuerte, muy caudaloso, pero que conduce al barco por donde quiere. Y entonces somos arrastrados por la corriente, somos vividos, no asumimos en última instancia el timón de nuestra existencia. Y ahí vienen mucho los escapismos, la manera de huir, las múltiples maneras que podemos tener de huir de nuestra propia responsabilidad. Frente a esto, se podrán imaginar que esta es una cuestión esencialmente moral, o sea, tenemos la responsabilidad moral de asumir nuestra existencia, asumir el control del barco de nuestra existencia. Pero ¿cuál es mi posicionamiento ante el deber y ante el otro? Van a ver ahora quién es el otro. Porque alguien me puede decir, bueno, Gabriel, pero estos discursos acerca de que debo asumir el curso de mi existencia parecen ser demasiado exigentes. Es como si nos estuvieran dando una serie de deberes, debes hacer esto, debes hacer lo otro, y si no lo haces, habría un castigo. Una manera casi como infantil de asumir la responsabilidad moral. Voy a hacer lo bueno porque si no lo hago me retan. ¿No? O volviendo a ejemplos estudiantiles, si quiero aprobar el examen, estudio. Bueno, está bien, no está mal, es un buen consejo. Pero cuando ustedes están decididos por la carrera, estudien, punto, incondicionalmente. ¿No? Porque el estudio es como una especie, como diría Kant, de imperativo fundamental de mi vida. No tiene que ver con si me va mal o si me va bien. Tiene algo que ver, pero no es que yo lo haga solo porque me van a aprobar. ¿Está? Asumir los deberes solamente por el premio o para evitar el castigo no es ser dueños de nuestra existencia, no es estar en el mandato de nuestro barco. Yo estoy dando una charla ahora. Supongamos que la estoy dando bien porque quiero que Cayo Castillo me nombre el profesor del mes. Ahí me pongan un cuadrito, el profesor del mes. Ese es mi único objetivo. Ustedes no me importan. Mi objetivo es el profesor del mes. Eso es ridículo. ¿Cómo voy a cumplir mi vocación por eso? O estoy dando bien la charla porque si no, Cayo Castillo me va a retar, me va a echar. No puedo hacer las cosas por temor. Tengo que hacerlas por convicción. Cuando somos niños, está bien. Cuando somos niños y no sabemos muy bien, bueno, cuidado que si no te quedas sin el caramelo correspondiente. Bueno, ok. Pero la adultez, la madurez de la existencia consiste en asumir el deber por un mandato propio. ¿No? Hay una película de hace millones de años, bueno, década del 70, que se llamaba Cortocircuito, que es la historia de un robotito que toma conciencia de sí mismo. Y el robotito estaba programado con un arma letal para matar. Porque el robotito estaba programado por una agencia del gobierno, ¿no?, que lo usaba como arma letal. Pero cuando el robotito toma conciencia de sí mismo, atención con esto, que es imposible, pero cuando el robotito toma conciencia de sí mismo y se convierte en un ser moral, no mata más. No utiliza nunca más su arma letal, ¿no? Y entonces viene, cuando finalmente se encuentra con el programador, que no entiende nada de lo que está pasando, el programador le dice, ¿pero quién te dijo que no debes matar?
Y la respuesta del robotito es, yo me lo dije. No es que este yo me lo dije determina el no matar. No es que yo me lo dije es la causa de que matar esté mal. Pero significa que he asumido libremente, como un mandato de mi existencia, el no matar. Yo me lo estoy diciendo, no hay nadie que me está amenazando para que yo no mate. Bueno, podemos tener un mal día, ¿no? Y entonces acordarnos que nos puede ir mal, pero en principio se supone que no, que asumimos nuestros deberes por propia responsabilidad. Ya van a ver que voy a decir que esta sí es una persona verdaderamente libre, donde la libertad tiene ahora otro matiz. Pero atención, el deber tiene también que ver con el deber ante el otro. Fíjense, todos ustedes están al lado de otro en este momento, ¿no? ¿Tienen deberes frente a ese otro? Claro que sí, tienen que tratarlo conforme a su propia dignidad. ¿Está? Y tienen la responsabilidad de ayudarlo en la medida de sus posibilidades también. O sea, el posicionamiento de la vida humana responsable, ética, el posicionamiento de asumir la vida en nuestras manos también significa de qué manera me voy a posicionar frente al otro. El otro es un ser humano, igual que yo, y nos vamos a tratar con mutua dignidad. No es lo mismo que el final de la película de Stanley Kubrick de 1968, ¿no? Pero, bueno, perdón, me fui de tema, no les explico el final de la película, perdón. Bueno, seguimos. Bueno, por lo tanto, esto es una primera caracterización de qué significa asumir el curso de nuestra existencia. Ahora pasamos a otro nivel. ¿Qué tiene que ver el tema de la responsabilidad, la libertad, en relación a la libertad política? Porque muchas veces hablamos de libertad como libre albedrío, que es una libertad interna, pero la libertad política consiste en estar en un sistema constitucional que respeta nuestras libertades individuales. Y entonces hay algunos filósofos que se han preguntado cuál es la base de antropología filosófica para un sistema liberal de gobierno que respete a las personas y sus derechos. Un gran filósofo del siglo XVIII, Immanuel Kant, con el cual no los voy a cantizar. Mis chistes son ridículos. La clave es que yo me río de mis chistes, eso es lo gracioso. Ustedes no se tienen que reír del chiste, sino de lo ridículo del chiste. ¿Queda claro? Bien, ok. Muy bien. Entonces, la libertad, para Kant, la libertad tenía como condicionamiento, la libertad política, atención, un conjunto de personas que habían asumido su madurez moral. Él tiene un famoso pequeño escrito que se llama ¿Qué es la ilustración? Y decía, la ilustración de la razón humana consiste en ser libre en el sentido de tomar las propias decisiones, ¿no? Madurez quiere decir no seguir los mandatos de los demás por temor o castigo, es lo de antes. Madurez significa tomar las propias decisiones. Claro, ¿cuál es la dificultad? Que si esta fuera la base necesaria de una sociedad libre, nos encontramos con la lamentable circunstancia de que la mayor parte de los seres humanos no tienen esta madurez moral. Ustedes tienen el deber de tenerla, pero debemos reconocer que la mayor parte de los seres humanos no tienen esta madurez. Al contrario, si hubiera estudiantes acá de psicología, nos divertiríamos un poco con esto. Hay varios filósofos, hay varios psicólogos, como por ejemplo Sigmund Freud, Erich Fromm, Viktor Frankl, o filósofos políticos como Ortega y Gasset, que han advertido sobre los fenómenos de alienación. ¿Qué quiere decir alienación? Viene de alius, el otro, de ahí viene Alien, el octavo pasajero. Bueno, ¿no? Ustedes van a decir, ¿qué películas que vos ves? Bueno, entonces, alienación quiere decir hacerse otro, o sea, escapar de nosotros mismos, convertirnos en otro que dirige nuestra existencia. Y ustedes me van a decir, ¿pero quién hace eso? Eso se hace por motivos de psicología profunda, por motivos inconscientes. Por ejemplo, Freud diría que por algún motivo inconsciente, por algún conflicto inconsciente, no terminamos de crecer, no terminamos de salir de la etapa de niño, donde hay una fijación con la figura paterna, y entonces nuestra personalidad frente a ese conflicto elige otra figura paterna donde descansar.
Y esa figura paterna es el dictador autoritario, frente al cual me coloco como una masa de gente, como si fueran hermanos frente a un mismo padre. Y ese es el origen de los autoritarismos políticos. Los autoritarismos políticos tienen la grave dificultad de que habitualmente comienzan bien. ¿Qué quiere decir comienzan bien? No comienzan por la fuerza bruta. Comienzan porque alguien psicológicamente nos va captando, va asumiendo la posición de padre, nosotros asumimos de vuelta la posición de niños. Todos los seguidores del gran movimiento salvador de la patria son los hermanos de la causa. Y ese conjunto de personas es la masificación, condición necesaria, ¿no?, para el autoritarismo político, porque es ese grupo de gente al que sostiene el líder donde está. ¿Está? Después el líder se va convirtiendo cada vez más malo, 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 y nos damos cuenta, uy, pero al principio empieza como un movimiento así, como una persona paterna, que nos va a dar tales cosas, nos va a conformar, nos va a volver a la infancia. Y está bien cuando uno es niño ser niño, pero el problema es ahí, en ese caso, ¿no? Entonces, esta persona masificada es el origen psicológico de autoritarismos y totalitarismos, y esta persona masificada, alienada, obviamente no tiene nada que ver con la libertad y la responsabilidad de la que hablábamos antes. No tiene nada que ver. Es como un niño grande, y lamentablemente peligroso, porque ese niño grande obedece al padre sin conciencia crítica. Es terrible. No se pregunta por las órdenes del padre. Por eso la gran filósofa Hannah Arendt, que la habrán visto en alguna pared, ¿no?, habló de la banalidad del mal. Hannah Arendt asistió al juicio de Eichmann, que fue un nazi cuya misión consistía en ordenar bien los trenes que conducían a los judíos a la cámara de gas. Y cuando a Eichmann le preguntan ¿por qué lo hizo?, él respondió: porque me lo ordenaron. Porque yo era un buen ciudadano de Alemania, estaba en el ejército y me dijeron que hiciera eso y lo hice. Y le siguen preguntando, ¿pero por qué? Porque me lo ordenaron. Listo. Eso es la banalidad del mal. Fíjense qué respuesta más banal. No, porque estaba convencido. No, me dijeron que lo hiciera. Esa es la persona masificada, que pierde conciencia crítica frente al líder autoritario. Y es lo peor que puede pasar en una sociedad, porque esa sociedad ya no va a poder ser lo que acá habitualmente se llama una sociedad libre. Va a ser una sociedad de esclavos. Pero de vuelta, miren que el problema de la esclavitud consiste en esta masificación. O sea, hay esclavos que a veces se dan cuenta de que son esclavos y por lo tanto se rebelan, no quieren ser esclavos. Y eso está bien. Pero hay esclavos que les encanta hacerlo. No quieren la libertad. Es el libro de Erich Fromm, El miedo a la libertad. Estoy bien acá, en los límites de esta cárcel de oro. Fíjense que muchos esclavistas del siglo XVII y XVIII en los Estados Unidos se defendían diciendo, yo trato bien a mis esclavos. Les doy de comer, les doy ropa, hasta respeto su libertad religiosa, se pueden casar con quien quieran, están bien en mi granja. ¿Cuál es el problema? El problema es que son esclavos, pero no se veía ese problema, ¿no? La madurez consiste en salir y tomar, ¿no?, en nuestras manos la responsabilidad de nuestra existencia. Estos son temas importantes, ¿no? Por lo tanto, podríamos llegar a la conclusión de que lo peor que le puede pasar a un dictador, a un sistema totalitario así, blando, que promete cosas lindas, ¿no?, es personas que sean plenamente conscientes de sus derechos individuales. Personas que sean plenamente conscientes de la responsabilidad ante su vida, de la responsabilidad ante el otro, y al mismo tiempo que no pierdan de vista sus libertades individuales, su libertad de culto, su libertad de expresión, su libertad de enseñanza, su libertad de entrar, permanecer y salir del territorio. Son derechos esenciales, inalienables, no se pueden negociar, no se pueden otorgar a nadie. ¿Está? Y esta persona consciente de esto puede sufrir mucho, como los que se exilian de Cuba, por ejemplo, pero sin embargo no va a perder nunca de vista el norte de su existencia, y este conjunto de personas siempre van a ser una grave dificultad para los dictadores totalitarios, ¿no? Así que se podría decir, claro, acá me van a preguntar, bueno, pero entonces estás hablando como que la condición moral para una sociedad libre es que haya cada vez más personas que sean conscientes de su libertad, de su responsabilidad, de sus derechos, y me van a decir,
pero has reconocido que eso es muy poco habitual, que lo más habitual es la masificación, la alienación, sí. Por eso van a ver que les están hablando de algunos autores que colocan en el límite al gobierno lo esencial del sistema político, y no tanto en el origen, no tanto en el votante es volátil, sino en instituciones fuertes, en una división de poderes eficiente, en una constitución limitante del poder. ¿Por qué? No solamente porque los que votan pueden ser masificados, sino porque puede ser que el que llegue al poder es un individuo alienado, masificado. Pero como diría Ricardo Rojas, que es un profesor que seguramente van a tener o habrán tenido, si ustedes están en un condominio y viene el administrador del condominio y les dice: voy a voltear la puerta de tu casa y voy a decirte cómo educar a tus hijos, voy a decirte qué religión tenés que tener, ustedes lo van a mirar y si fueran porteños les dirían: ¿vos estás loco, che? ¿Qué? ¿Estás loco? ¿Cómo vas a hacer eso? ¿No? O sea, no tiene ningún derecho. Fíjense, será el administrador del condominio, lo hemos elegido entre todos los copropietarios y le hemos delegado un poder muy limitado, a saber, la administración de los pocos bienes públicos que tiene el condominio. De qué color pintamos las puertas de entrada, cómo adornamos las callecitas, cómo las asfaltamos, cómo establecemos los sistemas de seguridad, y vamos todos y votamos, ¿no? Pero lo otro es inconcebible. Sin embargo, hay muchos gobernantes que piensan que por ser gobernantes tienen el derecho a hacer eso, el derecho a entrar en las cuestiones más íntimas de su existencia. ¿Está? Concluyo. Los mejores sistemas de gobierno, entonces, son sistemas de gobierno relativamente aristocráticos, con instituciones fuertes que nos protejan de los locos, o sea, nosotros. Bueno, esto es un gran tema de filosofía política, hay mucha discusión acá, pero bueno, después podemos ver. Bien. Pero hay algo muy importante, que es el tema de la libertad política y el derecho a la intimidad personal. Y esto tiene que ver con un debate que seguramente está entre ustedes y que últimamente me preocupa mucho. Estamos hablando de libertades individuales, estamos hablando del libre albedrío, de la responsabilidad moral. Y entonces puede parecer que una sociedad libre es una sociedad donde yo tengo derecho a hacer arbitrariamente cualquier cosa que yo quiera, excepto que viole derechos de terceros, ¿no? Es como si hubiera un conjunto de personas que se llaman a sí mismos liber progres, que dicen: el liberal tiene que estar a favor de, no sé, las drogas, que fumes como bestia y te arruines los pulmones y te dé un cáncer en 3 años, hay que estar a favor de eso. Y viene el conservador y dice: no, todo eso hay que prohibirlo. Es un debate mal planteado. El liberal, con lo que está de acuerdo, lo que debe defender es el derecho a una vida privada sin intervención del Estado. Hay un famoso artículo en la Constitución Argentina de 1853 que dice, si alguno estuvo esta mañana o esta tarde en la clase de ética, ya sé que lo dije, perdón, que dice: las acciones privadas de los hombres que no afecten derechos de terceros ni afecten la moral pública, quedan todas reservadas a Dios y exceptas de la autoridad de los magistrados. O sea, las acciones privadas de los hombres, a saber, aquellas que no afectan contra derechos de terceros, no es que sean todas buenas o todas malas, no hay indiferentismo moral. Se dice, quedan solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. ¿Qué quiere decir? Que la intimidad de la persona está protegida de la coacción arbitraria de cualquier otra persona. Entonces, no es que yo tenga derecho a la libertad de enseñanza porque no me voy a equivocar. No es que yo tenga derecho a la libertad de expresión porque yo tenga the right information. No es que yo tenga derecho a la libertad religiosa porque yo tenga la religión verdadera. No. Tengo derecho a todo eso porque otra persona, llamada gobierno, no debe invadir la esfera de mi intimidad personal. En esa esfera de mi intimidad personal puedo equivocarme, pero el Estado no puede entrar por la fuerza. Ese es el punto. Por lo tanto, esto nos establece una diferencia esencial entre la indiferencia para con el otro y la ayuda libre en una sociedad libre. El liberal no es una persona indiferente para con el otro. El liberal no anda diciendo: vos hacés lo que quieras, matate, como dicen los porteños, mientras no violes mis derechos individuales, no me importás. Eso es indiferencia.
hasta puede ser relativamente ofensivo. No, el liberal puede preocuparse por el otro, puede ayudar al otro, no hay ningún problema. Pero es una ayuda que pasa por los sistemas constitucionales de la libertad. Entonces, tengo un grave conflicto en mi vida, tengo dudas sobre mi existencia, llamo a gente para aconsejarme. El sacerdote, el pastor, el rabino, el psicólogo, a veces algún buen médico con muchos años, ¿no? Que me pueden aconsejar. Pero el consejo, como ustedes pueden ver, es porque yo lo he pedido, ¿no? Es una especie de relación libre entre las personas. No es el Estado que invade. El Estado siempre invade por la fuerza. No le queda otra. Si no, no es Estado. Fuerza que solamente y con mucho cuidado puede legitimarse para impedir que otro me mate, me robe, me quite la libertad, etc. ¿No? ¿Ok? Por lo tanto, tampoco es cuestión de decir que una sociedad de personas libres y responsables es una sociedad de personas indiferentes las unas con las otras. Tenemos una múltiple posibilidad de asociaciones intermedias, sociedades de fomento, como lo quieran llamar, ¿no? Pero todos pasan por esa libertad, porque frente al otro tengo que respetar esa dignidad, no lo puedo invadir. Bien. Y ahora uno de los últimos puntos, tal vez más dificultosos, que puede ocasionar mucho debate, es que a mí me parece que, dado todo lo que acabo de decir, la planificación soviética de todas las actividades humanas genera una sociedad de irresponsables. Ustedes habrán escuchado hablar del tema de Mises y el cálculo económico en el socialismo, ¿no? Mises afirmó que el cálculo económico en el socialismo es imposible porque no hay propiedad privada y por lo tanto no hay precios. Bien. Pero ese argumento se extiende a todo tema donde entre oferta, demanda y precio y escasez. O sea, en última instancia, la planificación soviética de la educación tampoco puede ser cálculo económico, es intrínsecamente ineficiente. La planificación soviética de la salud también es intrínsecamente ineficiente. Todas esas planificaciones soviéticas tienen el problema de la imposibilidad de cálculo económico, pero además, y este es el punto moral, producen personas que se levantan diciendo, a ver qué tengo que hacer. Ustedes van a decir, ¿eso qué es? A ver qué es lo que el Estado me ordena. Me ordena una cosa, me ordena otra. Si no me conviene un poquito protesto, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es el Estado. No puede ser que en una sociedad libre nuestra vida, nuestros días dependan de la arbitrariedad de otra persona. En la Argentina nos levantamos todos los días diciendo qué disparate ha dicho nuestro presidente o qué cosa horrible ha dicho que va a hacer. Todos los días. Es terrible vivir con eso, ¿no? Por suerte, lo que salva las cosas en Argentina es que allá los autoritarismos son tan ineficientes que no funcionan. ¿Okay? Pero eso tiene su contrapartida. El Estado de Derecho tampoco funciona. Bueno, una sociedad libre de personas libres y responsables implican un libre debate sobre cuáles son las mejores opciones en todos esos ámbitos. Es muy importante esto en la actualidad. Lo vuelvo a decir, la libertad de expresión no se basa en que yo tenga la verdad o la información correcta. Cuidado con el término información, que es engañoso. A ver, los terraplanistas, ¿tienen derecho a la libertad de expresión? Discúlpenme, pero claro que la tienen. En todo caso, ve y discútele. Listo. Sería fascinante que viniera un terraplanista acá, diera una charla y ustedes levanten la mano y le discutan. Eso es una sociedad libre. Y luego, al lado del terraplanista, hay otro que es partidario de Newton y dice lo contrario y debaten entre sí. Claro, ustedes van a decir, no, se van a insultar, se van a matar. Ah, es que no tienen madurez. Si el debate va a terminar en insulto, en matarse, no hay madurez moral. Pero si hay madurez intelectual, es decir, bueno, a ver, ¿de dónde viene tu posición? ¿Por qué dices esto? Y en una sociedad libre se discute. No es que no exista la verdad, atención con esto, sino que a la verdad se llega mediante el diálogo. ¿Ven? No es que la verdad no exista, sino que el modo humano de llegar a la verdad es el diálogo, no la imposición del Estado. Y además, esto ya seguramente lo habrán visto, ¿no? Las sociedades libres llevan justamente por el tema del diálogo a una mayor coordinación de conocimiento. No sé si esto ya es un ejemplo actual o no, pero cuando surgió Wikipedia, que entre paréntesis creo que el fundador fue un discípulo de Hayek, cuando surgió Wikipedia,
Muchos decían, pero qué horror, cualquiera puede decir ahí cualquier cosa. Pero fíjense que hay un relativo orden espontáneo. ¿Por qué? Porque yo puedo agarrar Wikipedia y decir, von Mises nació en 1345 en el Sacro Imperio Romano Germánico y se dedicó a la física. Listo. Es totalmente falso. Pues les aseguro que hagan la prueba, van a pasar segundos para que alguien me corrija. ¿Por qué? Por la libertad de expresión. Por eso ven que yo me tomo en serio cuando les dije todos pueden estar en desacuerdo con cualquier cosa, incluso con esto último que acabo de decir. Porque si no hay libertad de expresión, si no hay capacidad de crítica, si no hay libertad de pensamiento, si ustedes no tienen la capacidad de levantar la mano y decir no me convence, no hay diálogo. Lo fascinante es que en ese diálogo vamos a experimentar todos la libertad.